Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes al inicio de este segundo día de la Convención Mariana de Virgen Peregrina de la Familia bajo este tema maravilloso de María, Madre de Misericordia. Estoy segura que ya comenzaron teniendo un inicio muy hermoso junto a María, pensando en ella, reflexionando en ella, y ahora en este segundo día continuaremos juntos, pensando en María. El tema que me tocó a mí darles es el tema de sanándonos con María. Y lo que he pensado para este tema, primero que nada, es que juntas invoquemos al Espíritu Santo. Muy seguramente el Espíritu Santo en este día anterior de convención, muy seguramente ha estado muy presente el Espíritu Santo, pero al Espíritu Santo hay que invitarlo continuamente. Y María quiere que lo invitemos. María es la primera que nos invita a que lo invoquemos continuamente, como nos enseña la Iglesia, simplemente diciéndole: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, sin ti no podemos nada. Eres fuente de luz, eres fuente de vida, fuente de verdad. Eres autor de toda bendición en nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, estés presente, nos guíes, nos ilumines, nos llenes de tus dones, de tu amor, para seguir amando más a Jesús y a María. María, nos ponemos bajo tu manto, bajo tu mirada de ternura, de madre, diciéndote juntas: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En esta primera parte del tema, ya que nos vamos a dedicar a pedirle a María que nos acompañe en nuestra sanación, vamos a enfocarnos en lo que son las heridas, las posibles heridas que vienen de los traumas que sufrimos. Pueden ser traumas pequeños, traumas grandes, no importa de qué tamaño son tus traumas y te han provocado heridas. Entonces, lo primero que quiero hacer con ustedes es repasar una clasificación clásica de heridas. Son 7, usada por algunos autores, entre ellos Bob Schutz, en quien me baso yo mucho, y Ed Smith, en quien se basa Bob Schutz. Y las 7 heridas son: herida de abandono, de rechazo, de miedo, de vergüenza, de confusión, de impotencia y de desesperanza. Esas son las 7 heridas. En un mismo evento traumático podemos tener varias de estas heridas, algunas veces todas las heridas ahí involucradas en el trauma. Y de estas heridas brotan mentiras que nos creemos acerca de nosotros mismos, mentiras de identidad, acerca de los demás, que son juicios y votos interiores o promesas interiores que hacemos para protegernos en caso de futuras heridas o cuando sentimos que estamos amenazados en situaciones y que volveremos a sufrir una herida como la que ya hemos sufrido en el pasado. Quizá no somos conscientes en absoluto de todo este proceso, pero así es. Si yo sufrí una herida de confusión, cuando yo me encuentro en una situación donde nuevamente aparezca algo que me hace a mí pensar, interpretar que va a haber confusión y eso es doloroso para mí, yo voy a tratar de reaccionar o voy a reaccionar y voy de acuerdo a estos votos interiores, a estas promesas interiores que yo me hice interiormente para salvarme en circunstancias parecidas. Entonces, todo esto lo hemos vivido y lo hemos experimentado todos nosotros. Créanme, hay personas que han llegado conmigo y me han dicho: Susana, yo no tengo heridas, pero de todos modos quiero orar contigo. Y al final siempre sale alguna situación, alguna cosa que a tu vista, o sea, a tu modo de ver, en tu interpretación personal, no era una herida, pero ya platicándolo, ya orándolo, nos damos cuenta que sí era una herida y que sí te había ocasionado un sufrimiento
y estaba quizá muy sepultado, muy escondido. Entonces, bueno, todos tenemos algo que sanar, siempre podemos sanar más. Y todos tenemos algo que sanar porque quizá tú pues eres una persona muy buena y estás rodeado de personas buenas, pero la imperfección está presente. Vivimos en este estado de concupiscencia, o sea, con tendencia a la concupiscencia, estado de naturaleza caída, la concupiscencia siempre ahí. Y también muchas veces esto nos hace pecar, aunque vivamos rodeados de gente buena. O sea, está esta naturaleza caída. Y no solo esto, muchas veces también por este mismo estado de imperfección en el que quedamos después de la caída en el jardín del Edén, hay muchas malinterpretaciones también y muchos malos entendidos, y quizá no hay dolo de parte de nadie, pero un comentario que se me dijo cuando yo era pequeña quizá me afectó demasiado, pero yo era pequeña y no tenía cómo entender ese comentario. Entonces digamos que lo recibí como una ofensa, como algo dañino para mí, aunque la otra persona no tenía la intención de dañarme. Entonces ya incluso por esos malos entendidos caemos también nos encontramos en esas heridas, con esas heridas y sus consecuencias, como les decía ahora, esas falsas creencias acerca de nosotros, de los demás, y votos interiores o decisiones o promesas interiores que hacemos para protegernos. Bueno, ¿qué hacemos cuando vamos encontrando todo eso? Pues lo vamos renunciando en el nombre de Jesús. Le pedimos al Señor y le decimos, ¿no?, con la fuerza de su nombre, con el poder de su nombre, que queremos renunciar y romper acuerdo con todas esas falsas creencias. Entonces yo, pensando en María, cómo María nos ayuda a sanar, nos acompaña en nuestra sanación, porque pues quien sana es Jesús, nuestro Redentor. Pero María está siendo parte de este camino de sanación con nosotros, y pensé que hoy podíamos reflexionar en cómo María vivió esas situaciones difíciles de su vida, que pudieron haber sido situaciones en donde ella fuera herida, pero María nunca fue herida, en el sentido de que ella nunca vivió las consecuencias de esas heridas de los demás, esas consecuencias de creer falsas creencias acerca de sí misma o de los demás, o tener ese tipo de comportamientos y conductas para protegerse que dejaban a Dios fuera, ¿no?, de la ayuda que ella podía recibir para salir adelante. Entonces vamos a apoyarnos un poquito en su experiencia, en el ejemplo que ella nos da, y todo esto pues lo saco de los evangelios. Entonces, en la primera parte quisiera que viéramos juntas cómo María sí se encontró en situaciones que le hubieran podido provocar estas heridas, para que veamos cómo en su vida ella no estuvo exenta de estas situaciones difíciles, duras. María pasó por estas situaciones en donde pudo haber sido herida de abandono. Pensemos cuando José muere, no sabemos cuándo sucede esto, no está registrado en los evangelios, pero seguramente María sufrió mucho la muerte de José, o sea, la falta de José. O sea, ella se quedó viuda. Pensemos cómo tantas mujeres o también tantos hombres quedan muy heridos después de la muerte del cónyuge. En el caso de María no sabemos nada de cómo fue esto y qué sucedió después, pero María no quedó confundida, no quedó herida por esta falta de José. O sea, ella nunca se vio sola, nunca se dijo estoy sola, nunca se pobreteó, como decimos aquí en México, nunca dijo pobre de mí, o sea, soy una víctima, ya solamente me queda mi hijo y ahora qué vamos a hacer, y empezó a depender de más en su hijo y hacerle a su hijo la vida pesada y no querer que su hijo se fuera, cosas que pueden pasar en mujeres que se sienten así, abandonadas, solas. No es el caso de María. María no vivió así su viudez. Entonces solo se los voy dejando así como ejemplos en cómo para que nosotros vayamos a como imaginarnos, ¿no? Y sobre todo como a un diálogo con María, de preguntarle, María, ¿cómo viviste tú eso, no? Y creo que ella a cada una, si se lo pregunta, le va a ir respondiendo. María tampoco sintió esta herida de abandono cuando Jesús decidió
que ya era su momento para marcharse de casa y emprender su misión, su vida pública. Eso no pasó con María. María no fue, no te vayas, me quedo yo sola. O sea, María dejó que su hijo cumpliera con su misión, siguiera adelante. Yo creo que le hacía falta, mucha falta Jesús, como le haría también mucha falta y habrá extrañado mucho a José, pero nunca se creyó una falsa creencia como de estoy sola, pobre de mí, ya mi vida va a ser demasiado difícil sin ellos, cosas así, ¿no? María también pasó por situaciones en donde podría fácilmente haber experimentado la herida de rechazo. Cuando se queda, por ejemplo, embarazada, después de la visita del arcángel Gabriel, María pues sí habrá sentido, ¿verdad? Que las cosas, la gente a su alrededor la veía feo, la sospechaba de ella. José incluso, el Evangelio solo nos dice que pensaba dejarla en secreto, no hacerle daño, pero de todos modos pues él pensaba que para él lo que le correspondía hacer era dejarla porque ella estaba encinta y ese niño que venía en camino no era suyo. Entonces María fácilmente con esas miradas, con esos comentarios que quizá gente no muy bien intencionada pudo haber hecho en presencia de ella, María no sufrió esta herida de rechazo, porque ella estaba clara en lo que estaba sucediendo. Por más que la gente hiciera habladurías, ella sabía muy bien, tenía muy bien puesta su confianza en el Señor. Entonces María no sufrió esta herida de rechazo. Cuando también ellos tienen la familia, la Sagrada Familia, María, José y el niño tienen que huir porque Herodes está buscando matar al niño, pues podemos decir que es otra circunstancia en donde podría haber experimentado ella un rechazo de mi hijo no es bienvenido, por tanto yo tampoco, y también mi vida corre peligro. Y María no se creyó eso, ¿verdad? De no soy ahora por esto que estoy viviendo, yo no soy menos digna o no soy valiosa, la gente no me quiere, ya, ¿verdad? Muchos pensamientos que pueden venir ante una herida de rechazo. No es así con María. María, volvemos otra vez a quererle preguntar, María, cuéntanos, compártenos, revélanos qué había en tu corazón, qué verdad te mantuvo libre, te mantuvo muy libre y tú no caíste en esas mentiras que te gritaban estas posibles heridas, ¿no? Que no se dieron en ti, pero ¿por qué, María? ¿Por qué no se dieron? ¿Cómo pasaste esas situaciones, esas circunstancias, creyendo qué verdad acerca de ti misma? ¿Qué te decía el Padre, María, acerca de quién eres? ¿Desde qué verdad vivías tu vida? Vayamos ahora a la herida de confusión. Cuando tienen que salir corriendo de noche a Egipto sin entenderlo, José despertándolos de noche y diciéndole él lo poquito que él le había entendido en un sueño, tenemos que irnos de aquí, al niño lo están intentando matar. Qué confusión, ¿no? Y pude haber sentido María, pues eso, un no entender los planes de Dios, un cuestionar los planes de Dios. También cuando tienen que salir de su casa de Nazaret para irse a empadronar, cuando ella estaba a punto de dar a luz, le quedaban pocos días y no entender por qué tienen que ir en esas circunstancias, por qué ella, que va a ser la madre del Mesías, no podría ser exenta de estas situaciones, estando ya tan avanzado su embarazo. Y María no deja que esas circunstancias otra vez le causen herida, en este caso herida de confusión que podríamos imaginar que ella podría tener. Y María pasa libremente esas circunstancias, las vive en libertad. Otra vez pedimos, María, revélanos qué verdad te mantenía libre, qué te decía el Padre, qué te decía tu Señor acerca de quién, de tu identidad, de tu misión, María, que te hacía ir libre y confiada en todas esas circunstancias que fueron sumamente cruciales en tu vida, sumamente difíciles en tu vida. El momento de herida de impotencia pudo haber sido cuando ni ella ni José pueden hacer nada para mejorar las circunstancias en las que Jesús llega al mundo, en las circunstancias en las que el Mesías nace y llega aquí a esta tierra. Un pobre pesebre, quizás sucio, oloroso,
lugar de animales o un lugar abandonado. No sabemos mucho cómo fue ese pesebre, esa cueva, ese lugar del nacimiento de Jesús, pero qué impotencia. A cualquiera de nosotros nos hubiera dado mucha impotencia, nos hubiéramos enojado, pues no nos imaginamos hacia María. El Evangelio no nos narra nada de eso, al contrario, ¿no? Es un lugar de acogida, llegan los pastores, luego llegan también más adelante los magos. Yo creo que quien se haya acercado ahí ha de haber experimentado un lugar hermoso por lo que se respiraba ahí, de paz y de aceptación serena de la voluntad de Dios, y sabiendo que tenían lo que necesitaban y se tenían a sí mismos, o sea, el uno al otro, José a María, María a José y al niño. Entonces, otra circunstancia de herida, de posible herida de impotencia, justamente es cuando María ve a su hijo pasar muchos años después por la pasión y la muerte. Verlo ahí cargando su cruz, verlo flagelado, verlo crucificado. Sabemos que María estuvo ahí todo el tiempo en el Gólgota, y la impotencia de no poder hacer nada, ¿no? Pues María no lo vive como quizá lo hubiéramos vivido nosotros, muy seguramente, no desespera. María confía. Otra vez volvemos a preguntarle a María, en esas circunstancias en donde se pudo haber dado esa herida de impotencia, platícanos, María, revélanos. ¿Qué pensaste? ¿Cómo te veías a ti misma ahí? ¿Qué te decía Dios a tu corazón acerca de ti, acerca de tu hijo? Vamos a preguntárselo a María. Todo esto que les estoy invitando a reflexionar es para que estemos ya en oración, como se pueden dar cuenta, buscando escuchar de María su respuesta, lo que ella nos quiera compartir a cada uno en particular. La herida de vergüenza. Cuando ve a su hijo colgado en la cruz muriendo, la peor de las muertes de esos tiempos, la peor, la más inhumana, que estaba destinada para los peores criminales. Y pensar eso, como fácilmente nos diría, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo pasar eso? La vergüenza también para ella, de como ella es la mamá de ese, pues ¿qué habrá hecho, no? Y María no se dejó engañar por esa situación y creerse esa herida de vergüenza. Al contrario, María sabía muy bien quién era su hijo y por eso estaba libremente ahí al pie de la cruz, acompañando a su hijo en su sufrimiento. Pensé otra vez, les invito a preguntarle a María, María, ¿quién eres? ¿Quién eres? Dime quién eres, compárteme tu identidad, que a mí me haga saber cómo viviste en libertad esto. Ella como mujer tiene mucho que enseñarnos, entonces no dejemos de preguntarle, compárteme, María, ¿qué te mantuvo ahí? ¿Cómo te veías a ti misma? ¿Cómo veías? Seguramente pensamos, no, pues María no pensaba en sí misma, Susana, ¿no? Pero sí había una identidad que María le permitía a María vivir de esa manera, libre, esa circunstancia. La Iglesia, sus enseñanzas y a través de los santos padres y de los padres de la Iglesia, pues ha llamado a María con títulos hermosísimos. Pensemos en uno de los títulos de María, que es corredentora. Entonces yo creo que María tuvo clarísima su identidad de corredentora en ese momento. O si no tan clarísima como lo digo ahora, ¿verdad? De nosotros que ya lo escuchamos tantas veces. Ella, yo creo que sí se sabía muy unida a la misión de su hijo y quería vivir tal cual todo lo que su hijo vivía y estar muy unida a él. Entonces, de alguna manera, yo creo que María sí entendía que ella era corredentora con su hijo. Ya Simeón le había profetizado que a ella la atravesaría una espada, su corazón, para revelar los pensamientos de muchas personas. Y eso pues lo dijo en el contexto, o sea, lo decía proféticamente Simeón, refiriéndose a esa muerte de crucifixión y en el Gólgota, y Jesús muriendo de esa manera. ¿A qué mamá qué mamá no sentiría que su corazón es traspasado si ve a su hijo morir de esa manera? Entonces María, yo creo que ahí conectó con esa profecía de Simeón y entendió que también ella tenía su parte en esa crucifixión. Herida de miedo. Pues lo mismo, ya mencionamos algunas circunstancias.
la misma pasión de Jesús, o sea, ¿cómo no va a sentir miedo? ¿Hasta dónde va a llegar esta crueldad, este trato a mi hijo? ¿Qué le va a pasar? Miedo cuando llegaron a Egipto, a un país desconocido para ellos, con una lengua desconocida, en un lugar donde no eran bien vistos los judíos, como era Egipto, después de lo que había pasado muchos años atrás con Moisés. Y a los egipcios les había ido muy mal con las plagas, para que el faraón entendiera que Dios quería que su pueblo saliera libre de ahí. Muy seguramente eso estaba muy presente en ese pueblo egipcio y no querían a los judíos. Y entonces María habrá pasado seguramente muchas circunstancias en donde se habrán sentido amenazados en ese país. Pues como María no fue herida de esta herida de miedo, ¿verdad? Pues vamos a preguntárselo también. María, ¿cómo viviste tú esos años ahí en Egipto? ¿Cómo saliste de no vivir atrapada en esa herida de miedo? ¿Verdad? ¿Cómo no entraste ahí en esa herida de miedo? Cuéntanos, María, ¿qué había en ti? ¿Qué pensabas? Bueno, vamos a ver un poco más de esto, que siempre estoy, en cada herida, como ven, estoy pidiéndole a María que nos revele. Entonces vamos a ver cómo la Sagrada Escritura muy probablemente fue para María un poder pasar por todos esos eventos sin ser herida, porque tenía la fuerza de la palabra con ella. Bien, por último tenemos la herida de desesperanza, que es cuando pues sentimos que ya no hay nada que hacer, que todo siempre va a ser igual. Ese es el tipo de pensamientos que tenemos en una herida de desesperanza. Pues pensemos cuando todos los discípulos, los apóstoles, huyeron y dejaron a Jesús en el momento más crucial de su vida, cuando llegó su hora, en la crucifixión, en la pasión, y no estuvo ninguno de ellos ahí. O sea, qué fácil hubiera sido a que a María le entrara esa herida de desesperanza de verdad va a haber una iglesia, de verdad mi hijo no se habrá equivocado cuando nombró a Pedro su sucesor, el primer papa, y dónde están ahora, y será que van a volver otra vez y van a vivir como mi hijo les pidió y van a hacer la tarea que mi hijo les encomendó. María no pensó así, no titubeó, no dudó, estuvo siempre ahí, estuvo junto a Juan y estuvo dispuesta a abrazar a los apóstoles cuando ellos volvieran, ¿no?, a encontrarse. De hecho, vemos que María estuvo ahí con ellos en Pentecostés. Entonces, muy seguramente los apóstoles habrán recibido de María un trato incondicional, de ternura, de compasión, de misericordia, cuando ellos pues se arrepintieron y se dolieron mucho por haber abandonado a Jesús en el momento más importante, no haber podido soportar eso y haber tenido miedo y haber huido. Y María seguramente pues no vivió ninguna, no se creyó ninguna mentira que le pudo haber gritado toda esta circunstancia de aquí todo se acabó y tu hijo está muriendo fracasado. Y María eso no lo creyó. María fue más allá. María, también revélanos aquí qué fue lo que a ti te mantuvo, qué verdad te mantuvo libre y esperaste siempre contra toda esperanza que esta iglesia fuera fundada sobre la roca de Pedro y de los apóstoles y que fuera algo lo que tu hijo quería que fuera, ¿no? Háblanos, María, de todo esto. Bueno, entonces esta es la primera parte que yo les quería plantear de nuestra reflexión acerca de cómo vamos sanando con María. Como ven, ahorita fue pensar en las circunstancias difíciles de la vida de María. Yo no abarqué todo, hay otras circunstancias que sí el Evangelio nos narra y yo no lo toqué, pero ustedes háganlo como ejercicio muy bonito cuando mediten con pasajes del Evangelio en donde María sea protagonista. Pues vean esto, ¿no? Cómo María se mantuvo libre en esas circunstancias, que fueron circunstancias realmente difíciles, realmente dramáticas. Como que pensamos que a María no le costó, y sí le costó, pero ella no cayó en heridas porque no se creyó las mentiras. María vivió desde su identidad que el Padre le daba, que Dios Padre le daba, y pudo por eso vivir sin esas heridas.
Entonces, bueno, pues sí las conoce esas circunstancias, sí las ha vivido, entonces nos entiende perfecto cuando nosotros también atravesamos circunstancias como estas, de trauma, difíciles, duras en el día a día, pero María tiene mucho que decirnos y enseñarnos de cómo vivir en libertad estas situaciones difíciles de trauma, cómo vivirlas en la verdad de quiénes somos ante Dios Padre. Bien, ahora en esta segunda parte de nuestro tema de Sanando con María, yo les propongo que vayamos repasando algunos pasajes del Evangelio y viendo qué hace María en ese pasaje, y después les voy a invitar a que nos detengamos en cada uno de esos pasajes a, junto con María, declarar verdades que vamos a encontrar tanto en la palabra de Dios como en ese ejemplo que nos está dando María y lo que nos está inspirando María. Yo les voy a invitar a hacer esas declaraciones, vamos a ir haciéndolas conforme vamos repasando los pasajes, pero les invito a que ustedes mismos, también saquen sus propias como declaraciones de las verdades que les quedan al reflexionar en estos pasajes. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba y ustedes, espero que haciendo este ejercicio juntos, después puedan sacar sus propias verdades que quieren declarar, porque estas son nuestras convicciones como cristianos, como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, y también de nuestra cercanía con María sacamos estas verdades. Vamos al primer momento de la vida de María. Yo quiero que sea les quiero proponer que sea el momento de Nazaret, cuando ella está en Nazaret y recibe la visita del arcángel Gabriel, con este gran mensaje de parte del Señor. Lo encontramos este pasaje en Lucas, en el primer capítulo del Evangelio de Lucas. Entonces recordemos simplemente lo que nos dice el Evangelio. Dice, al sexto mes, o sea, está hablando con relación a la aparición también del arcángel Gabriel a Zacarías, anunciándole que él e Isabel, su esposa, van a ser padres de San Juan Bautista. Y ya Isabel queda encinta, y dice el Evangelio, al sexto mes, se refiere al sexto mes de la gestación de Juan Bautista, se aparece el arcángel Gabriel en Nazaret a María. Dice, una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y ahí viene el saludo del ángel, ya conocemos el pasaje. ¿Cómo reacciona María? ¿Qué hace María cuando sucede todo este acontecimiento maravilloso de la Anunciación, ¿no? Pues veamos que, primero, que ella está viviendo una circunstancia en principio como muy ordinaria. Es una mujer como cualquier otra de su tiempo, desposada, o sea, se va a casar, ya está apalabrado ese matrimonio con un hombre, pues de la casa de David. Pues ¿cuántos descendientes de David había? Muchísimos. Este es un descendiente más de David. O sea, esta es una mujer común y corriente, normal, del pueblo, ciertamente, ¿verdad? Privilegiada por Dios porque es la Inmaculada Concepción, pero pues vemos, es unas circunstancias muy ordinarias. Y María reacciona, pues eso, fíjense, como tú y yo hubiéramos reaccionado, quizá nosotros con más susto, pero ella dice, se conturbó por estas palabras, por el saludo del ángel, y discurría qué significaría aquel saludo tan particular de ese ángel, de ese ser, pues angelical, ¿verdad? El arcángel Gabriel. Entonces se conturbó, y ella decía, ¿qué significa esto? ¿Qué me está diciendo este ángel? Y cuando el ángel le explica que ella ha hallado favor delante de Dios, y le dice, tú vas a ser la madre del Mesías, y ella lo único que hace es preguntar cómo tiene que participar mejor en esto. Dice, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Y María, o sea, ya ahí está dando su consentimiento. Ya después dice, hágase en mí. Pero desde ahí ya lo estás dando. Es, ¿cómo participo yo en esto? Dime qué tengo que hacer, le pregunta el ángel.
Y él simplemente le dice pues ya lo que va a suceder, que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra, el poder del Altísimo es el que va a hacer posible esto, y María queda en ese momento encinta. Entonces, pues esto es algo precioso de la vida de María, tremendo acontecimiento para ella y para todos nosotros. Bueno, aquí qué verdades sacamos, ¿no? de este momento de la vida de María. Fíjense esto que les voy a compartir, que espero que nos ayude. La verdad es que el Señor tiene un plan maravilloso para nosotros, como lo tuvo en este caso para María, como lo tuvo en este caso para el pueblo de Israel, como lo tuvo en este caso para la humanidad entera, ¿verdad? Hay un plan maravilloso del Señor. O sea, los planes del Señor son maravillosos, y tiene un plan maravilloso también para ti y para mí, para todos. Entonces, declaremos esta verdad. En el nombre de Jesús, yo declaro la verdad de que el Señor tiene un plan maravilloso para mí, de que el Señor tiene un plan maravilloso para su pueblo. Y soy parte de ese plan. Yo declaro la verdad de que yo soy parte de ese plan. Y la verdad de que ninguna cosa es imposible para Dios. Eso fue lo que el ángel le dijo cuando ella le dijo, ¿esto cómo va a suceder? ¿No? Y le explica que su prima Isabel, que era estéril, ya está de 6 meses de embarazo. Y el ángel le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, de este pasaje sacamos también esta verdad, que para el Señor no hay nada imposible. Yo te invito a que en este momento hagas conmigo esta declaración. En el nombre de Jesús, yo declaro la verdad de que para el Señor no hay nada imposible. Amén. Bien, estas son las declaraciones que les explicaba, que les invito a hacer, deteniéndonos en cada uno de estos pasajes que vamos a repasar. Son algunos que yo escogí de los evangelios. Tenemos luego el pasaje, el siguiente, el segundo que vamos a ver, el pasaje de la visitación. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede? ¿Qué hace María? María, en cuanto escucha del ángel que su prima Isabel, que ya es mayor, está encinta, ella va a servir. Ella sale en camino, va y atraviesa las montañas y llega al pueblo de Zacarías y de Isabel y saluda a su prima al llegar, y Isabel le dice, feliz la que ha creído. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Es preciosa esta expresión de Isabel. Isabel ahí queda llena del Espíritu Santo porque ella no sabe nada. Lo sabe porque el Espíritu Santo se lo revela en ese momento. Por eso Isabel le puede decir eso. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Es una palabra de conocimiento la que Isabel tiene ahí. Es un don del Espíritu Santo, la palabra de conocimiento. Isabel le confirma a María que ella va a ser feliz, dichosa por su fe. Entonces, aquí podemos sacar muchas declaraciones de este pasaje, preciosas, pero yo quisiera invitarles a que hagan sus declaraciones de la respuesta de María. La respuesta de María a Isabel es el Magnificat, es un canto precioso. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Y continúa, precioso el pasaje. No me voy a detener, pero por ejemplo, vean ahora esa parte de, el Señor ha mirado la pequeñez de su sierva, de su esclava. Pues eso puedes hacerlo como una declaración. El Señor me mira, se detiene en mi pequeñez. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué te provoca cuando tú declaras esto en voz alta? En el nombre de Jesús yo declaro la verdad de que el Señor se detiene en mi pequeñez. O sea, el Señor no me ve porque he hecho cosas grandes, porque he hecho cosas muy bien hechas, porque soy cumplidora, porque he cumplido con todo mi deber. No, el Señor se detiene en tu pequeñez, por eso te mira, porque le agrada tu pequeñez, ¿no? Como la de María. Entonces, de este Magnificat tú puedes ir sacando, te lo dejo a ti de ejercicio para ti, tus declaraciones. Yo declaro que el Señor es grande, que el poderoso hace obras grandes en nosotros,
¿sí? Qué bonita esta verdad, ¿no? El Señor hace grandes cosas en nosotros. El Señor que es poderoso hace grandes cosas en nosotros. Se ha fijado en nosotros. Entonces, estas verdades te van a confirmar tu identidad. Son tuyas, hazlas tuyas y vive. Vas a ver cómo te va a dar mucha fuerza y mucha libertad para servir al Señor y para hacer tu vida. Todas estas verdades, todas estas declaraciones. Sigamos adelante. El tercer pasaje al que les invito a detenernos es cuando el niño Jesús se pierde en el templo y después de 3 días sus papás, José y María, lo encuentran. Y fíjense que el pasaje aquí, solo registro un detalle, en este pasaje San Lucas dice, como de costumbre, José y María y Jesús van a Jerusalén, como era costumbre para ellos, cada año hacían esto. O sea, las cosas que van pasando en nuestras vidas, donde vamos encontrando la huella del Señor o lo que el Señor nos quiere revelar, o sí, o donde quiere hablarnos, es en lo habitual. Tremenda circunstancia esta, ¿verdad? Pues no esperaban que su hijo se quedara ahí y que se tardaran 3 días en encontrarlo. Esto fue tremendo. Pero lo que estoy diciendo es que Dios se manifiesta en lo ordinario, en lo que es costumbre nuestra, en lo que estamos ya acostumbrados a vivir. Y aquí se manifiesta fuertemente, porque el niño al encontrarlo les responde a la pregunta de ¿por qué nos hiciste esto? Te hemos estado buscando. Dice, pues yo tenía que estar en la casa de mi padre. Alguna Biblia dice en la casa de mi padre, algunas otras Biblias dicen en las cosas de mi padre, ¿verdad? Y Jesús lo dice así como muy tranquilo, ¿no? Parece, ¿no? Como que a ellos les sorprende esta respuesta. ¿Qué hace María? Bueno, María a lo largo de este pasaje busca a su hijo, lo encuentra, dialoga con él y fíjense lo que nos dice San Lucas. Esto está en el capítulo 2, en el versículo 50 dice, cuando Jesús les responde que no sabían que yo debía estar en cosas de mi padre o en la casa de mi padre, dice el versículo 50, ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Y queda registrado eso en los evangelios, que ellos no comprendieron. Entonces, fíjense, muchas cosas María no las comprende. Esto es una de ellas, ¿sí? Pero imaginémonos que debe haber habido muchas cosas en la vida de María que ella no comprendió, que no entendía. Y el evangelio nos dice en el siguiente versículo que ella conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Entonces de aquí se desprenden otras verdades, declaraciones que también podemos hacer nosotros. Por ejemplo, cuando yo no entiendo nada, puedo decir, Jesús, en ti confío. Señor, yo confío en ti. Puedo declarar esto. En el nombre de Jesús, yo declaro la verdad de que el Señor me revelará a su tiempo todo lo que necesito saber cuando necesite saberlo. El Señor me va a explicar las cosas cuando yo necesito entenderlas y cuando yo necesito entenderlas. Y hay que aprender como María a guardar las cosas en mi corazón. O sea, yo no entiendo todo, está bien que así sea. Lo importante es que el Señor lo entiende y lo sabe, ¿sí? No tengo que entenderlo yo todo. Me basta que Él lo entienda, me basta que Él lo sepa, me basta que Él me ve. Todo esto son verdades, ¿no? Que nos dan esta libertad, ¿no? Luego está el pasaje de las bodas de Caná. Bueno, ya conocemos ese pasaje, los novios se quedan sin vino, la fiesta sin vino no puede seguir y María, ¿qué es lo que ella hace? Ella intercede ante Jesús en esta necesidad que tienen estos novios. O sea, aquí vemos a María como una poderosa intercesora. Ella consigue lo que pide a Jesús, lo que se necesita. Y es muy impresionante el pasaje, ya lo conocemos todos. Jesús le dice, María, no ha llegado mi hora, mujer, no ha llegado mi hora. Y María le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les dice. O sea, María va más allá, con una fe arriesgada. La fe siempre, si es fe, se tiene que poner en riesgo. Es arriesgada, es atrevida. Y María es muy atrevida en su fe. Entonces,
¿qué podemos sacar aquí como declaraciones? Yo declaro que el Señor me escucha, que mis oraciones llegan a Él. Él me da a manos llenas. Es un Dios de abundancia. Piensen en cómo fue, cuánto vino hubo en esa fiesta, en ese milagro. Muchísimo. Eran 6 tinajas grandes y esas tinajas cada una le caben muchísimos litros. Entonces el Señor me da manos llenas, es un Dios de abundancia. Dios colmará con magnificencia todas nuestras necesidades. Algunos de estas cosas que he dicho ahora vienen de las cartas de San Pablo y de los Hechos de los Apóstoles. Este último, Dios colmará con magnificencia todas nuestras necesidades, viene de Filipenses 4:19. Entonces, tú con la palabra puedes hacer estas declaraciones, estas afirmaciones que te van a traer mucha esperanza, mucha libertad, mucha fe, ¿no? Dios colmará, yo declaro que Dios colmará con magnificencia todas nuestras necesidades. Y otra que me gustó mucho y que ya la dijimos, viene de Hechos, del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 4. Mis oraciones llegan a Él. A veces tenemos la duda, ¿verdad? ¿Será que Dios me escucha? Claro que te escucha. Declara esto. Yo declaro la verdad de que mis oraciones llegan a Él. Yo soy escuchada por Dios. El Señor está pendiente de mí. Y por último, nos faltan 2. El pasaje de la crucifixión. ¿Qué hace María en la crucifixión? Pues el Evangelio nos dice, ¿verdad?, que estaba ahí María al pie de la cruz y acompaña a su hijo en su sufrimiento, está ahí para él. Y ella también ahí acoge su nueva misión de ser la madre de todos nosotros. Ahí que podemos declarar, ¿verdad? Pues cosas preciosas, de ver ese momento, contemplar ese momento de Jesús muriendo por nosotros, María ahí firme al pie de la cruz. De aquí podemos declarar, el Señor me ama hasta el extremo. Yo declaro la verdad de que el Señor me ama hasta el extremo. Yo declaro la verdad de que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo declaro la verdad de que Jesús cumple con sus promesas. Él habló primero en Juan 10 de que Él era el buen pastor. Y Él dijo ahí, el buen pastor da la vida por sus ovejas. El que no es pastor, ese viene para robar, matar y destruir. Y aquí yo declaro la verdad de que este buen pastor da la vida por sus ovejas y de que Jesús es fiel a sus promesas, a lo que dice. Y aquí también declaro algo con relación a María, algo precioso. María es mi madre. Y por último tenemos este pasaje de Pentecostés. Leemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, que los discípulos estaban íntimamente unidos. Se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Y ellos están ahí aguardando esta promesa de Jesús para el día de Pentecostés. ¿Y qué está haciendo María? Como nos dice sencillamente, ese pasaje está ahí con ellos. Está ahí con ellos también en esta intimidad, como dice ahí, en esta unidad tan bonita, aguardando esta promesa del Señor. María pues ya tiene al Espíritu Santo con ella, pero también ella aguarda. Siempre podemos tener más experiencia del Espíritu Santo, más unción del Espíritu Santo, más compañía, más cercanía con Él y que Él nos haga experimentar más fuertemente su presencia, su amor, sus dones. Siempre se puede más. Y ahí está María esperando más también junto con ellos. Entonces, ¿qué podemos de ahí concluir como declaraciones, verdades que se desprenden de ahí? Que el Espíritu Santo desciende con poder en su iglesia, desciende con poder en mí. Mediante el bautismo estoy ungido, estoy ungida. Él me fortalece y me sella para proclamar la buena nueva del Evangelio. Me hace testigo de Jesús para continuar con su misión aquí en la tierra y ayudar en la extensión de su reino. Bien, aquí estos son algunas de las declaraciones o verdades que podemos sacar de esta riqueza de estos textos y que tú puedes afirmar y llevar a tu vida y que te ayude a confirmar tu dignidad, tu altísima dignidad y tu verdad y tu identidad verdadera en Cristo.
adelante a seguir con esto. Es un ejercicio donde yo pretendía que ustedes aprendieran sobre cómo sacar de ahí, de los mismos pasajes, estas verdades y hacerlas nuestras. Entonces les invito a que sigan adelante, sacando de ahí, recogiendo verdad y declarándolo y haciéndolo suyo. Van a ver cómo esto va a ser un camino de transformación y por tanto de sanación junto con María, trayéndonos mucha libertad y mucha disposición para vivir este seguimiento de Jesús, fiel de Jesús, y de asemejarnos más a María y más a Jesús, su amadísimo Hijo, que es lo que ella más desea. Que Dios les bendiga, que siga para ustedes siendo una experiencia de encuentro con María, de amor a María, de crecimiento en su seguimiento de María. Toda esta convención les animo mucho a seguir formándose y a seguir en este bellísimo apostolado de Virgen Peregrina de la Familia. Dios los bendiga. Señor, te damos gracias por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.